Cuando hoy estábamos en contacto con la jueza que lleva adelante el caso de la estafa en la que se ha visto perjudicado el FONASA, nos quedó allí colgada una pregunta, pero era por la premura y la Una rapidez. no, unas cuantas. El tema que la doctora Starico tenía audiencia y... Exacto, era imposible estaba apurada. retenerla más tiempo allí. Y yo decía que la que me había quedado era que le había parecido a ella las declaraciones que de alguna manera se habían escuchado en las últimas horas, por las cuales desde el BPS se decía que no existían funcionarios involucrados, cuando nosotros periodísticamente teníamos la versión de que efectivamente las investigaciones continúan y que de alguna manera desde la justicia se apuntaba también al BPS. Esto tiene que ver, también lo digo, con una filtración que hubo periodística de que la persona que ha sido como... sindicada como el autor de esta estafa, este joven de 23 años, en algún momento dio datos de alguna persona dentro del BPS que, bueno, era cómplice de esta maniobra. ¿Qué mejor que hablar sobre la posibilidad o no de funcionarios involucrados en esta situación, sobre también de qué manera y cuándo se entera el BPS de toda esta situación, que tener a la directora del organismo provisional, María del Rosario Is, hoy esta mañana aquí en Arriba Gente? Primero que nada, la bienvenida, los buenos días y el agradecimiento por aceptar la invitación. Por favor, un gusto, buenos días a ustedes y a la audiencia y sí, a las órdenes para aclarar lo que a ustedes les parezca. En lo que tú estabas diciendo, yo en realidad me voy a ratificar en lo que dije en la conferencia de prensa de ayer. Nosotros hoy no tenemos identificado a ningún funcionario que haya participado de alguna manera inadecuada, ilegítima, dolosa o con cualquier otro calificativo que lo vincula a la maniobra, sindicalizado o de alguna manera determinado que hubiera podido participar. Mientras esto sea así, para nosotros no hay trabajadores vinculados en la maniobra. Eso no quiere decir que nosotros no estemos investigando, porque en realidad no sería a lo largo de los años y del tiempo, y con un organismo con las dimensiones que tiene el BPS y el ámbito de trabajo y los vínculos tan amplios que tiene, hemos tenido lamentablemente funcionarios que no han cumplido correctamente sus obligaciones, y no solo hemos aplicado el procedimiento disciplinario aplicando sanciones, sino que también hemos destituido trabajadores y también hemos hecho denuncias penales en otras situaciones contra trabajadores. Acá nosotros de alguna manera, también lo decíamos un poco ayer, estamos un poco a la espera de algo que anoche ocurrió, que son las sentencias judiciales de este caso. Nosotros recién pudimos tener contacto con ellas anoche, altas horas de la noche. En las resoluciones judiciales, en la segunda lo que se dice es que se va a citar a personal nuestro a declarar. Más allá de que esto fue muy tarde en la noche, no hemos tenido demasiado tiempo para comunicarnos con nuestros trabajadores y ellos tampoco tener en cuenta esto, pero ya estaba personal del BPS vinculándose con la sede para ordenar la manera de ir a declarar. Claro, Rosario, yo ayer estuve, además de haber hecho la cobertura de la conferencia de prensa, estuve un poco hablando con los operadores judiciales que han estado en este caso. En el dictamen fiscal, en el pedido fiscal de la doctora Mónica Ferrero, por ejemplo, voy a leer un extracto de lo que dice para hacerte una consulta. Sí. Dice que la mayoría de las empresas fantasmas constituidas son del rubro del servicio doméstico, no solo por la estructura, sino por lo más fácil de evadir los controles, porque les daban un usuario por internet, dirigido a la persona que iba a ser titular de esa empresa, y tenían acordado que para el caso de que surgieran inconvenientes por denuncias o irregularidades que se pusieran de manifiesto en las inspecciones de BPS, una funcionaria de dicho organismo que cumple funciones en jurídica, y ahí identifica a una persona, digamos, habilitaría esos expedientes sin que fueran derivados a la justicia penal, hecho que se investigará en tanto el mismo no da mayores datos para identificar a esa misma. Y yo lo que me decían es que el tercer piso de BPS es donde hay puesto el foco. ¿Qué funciona allí en el tercer piso de BPS? De todo. De todo. Sí, hay un montón de oficinas con distintas
distintas áreas, distintas competencias. Está el servicio jurídico, está la dirección técnica de prestaciones. Tal vez el servicio jurídico, como hace referencia a la fiscal. Sí, pero es muy amplio. Yo, la verdad, en principio, el servicio jurídico no tiene competencias para hacer eso que se está diciendo ahí. Ajá. Y los trabajadores todos, yo incluida, tenemos para entrar en el sistema informático distintos niveles, claro, que demuestran qué operación hiciste en el sistema. Eso por un lado, pero además no todos los trabajadores pueden hacer todo. Lo que están habilitados para hacer son aquellas cosas que van directamente de la mano de las tareas que tienen asignadas en los puestos de trabajo que tienen. No todo el personal puede manejar todos los expedientes dentro de la institución. Informarse se puede, pero modificar el proceso o dar órdenes o cambiar estrategias no se puede. Ahora, esto es terrible, porque más allá de la estafa en sí mismo y de la defraudación al Estado, acá hubo perjuicios tremendos a personas concretas, personas que eventualmente no tenían servicio médico y por ello se atendían en salud pública, en la policlínica más cercana, y fueron sumadas a una mutualista privada con las consecuencias que eso puede tener en cuanto a tener que pagar traslado de boleto de ómnibus, tener que pagar ticket de medicamentos, tener que pagar estudios, cosa que alguien que eventualmente no tiene mayores recursos no puede hacerlo. Mirá, nosotros denuncias por algunas irregularidades, de repente no la dimensión o no han tomado el Estado público que tomó esta situación. Hemos estado haciendo permanentemente nosotros con la JUNASA en forma permanente, y todos los años hay alguno. ¿Por intermediación lucrativa? Sí, claro. De hecho, si ustedes revisan los antecedentes, el año pasado, durante el corralito o inmediatamente después, creo que hubieron 2 procesamientos por este tipo de situaciones. En realidad, son procesos que han venido cambiando con el tiempo en la medida que nosotros vamos generando nuevos controles y nuevas formas de trabajo para evitar maniobras, pero siempre aparece alguna cosa nueva. De hecho, esta situación nosotros la estábamos investigando. Por eso yo ayer en la conferencia decía, déjeme ver la sentencia, a ver si nosotros no lo hemos visto o lo habíamos visto, si lo denunciamos o no. No lo denunciamos, pero lo teníamos investigado, y desde noviembre la persona que está procesada como autor tiene dadas de baja desde noviembre del año pasado todas las empresas y todas las prestaciones. De noviembre no está cobrando nada. De todas maneras, y volviendo al tema de la sentencia, a la que también, por ejemplo, tuvo acceso el diario El Observador, y ha puesto un título ahora a raíz de lo que surge de la sentencia, sí, que habla ya concretamente de que un promotor del Círculo Católico creó más de 80 empresas truchas para estafar al FONASA. Es una persona que está requerida por la justicia porque recibía 3.500 pesos por cada afiliación nueva. Y hay una explicación de cómo esta persona creó 80 empresas ficticias, y por eso la jueza Tarico es que ha citado, dice El Observador, a 2 directivos del Círculo Católico, para obviamente que presten declaración, así como a funcionarios del BPS. Mi pregunta en este caso, que aquí la información no lo dice, ¿es posible que yo pueda inscribir en el BPS 60, 70, 80 empresas y que no despierte ningún tipo de sospecha? Estoy preguntando algo que realmente no sé. ¿Es normal que una misma persona pueda abrir tanta cantidad de empresas sin despertar una sospecha? No. A ver, el sistema está pensado para que cuando de una persona se pone la cédula de identidad, surja toda la historia relacionada a esa persona a través de la cédula. Una historia a nivel contributivo, cuando se inscribe como empresa, y una historia a nivel de prestaciones económicas, cuando genera una prestación. Pero esos 2 sistemas también interactúan, o sea, trabajan separados, pero también interactúan entre ellos. Entonces, lo que nosotros no podemos, lo que a veces 80 es mucho, ¿no? Pero
En realidad lo que nosotros a veces no podemos detectar como una irregularidad es, por ejemplo, esta situación. Que yo me inscriba como una empresa unipersonal, pero al mismo tiempo sea socia de una SRL, de una sociedad anónima, de una empresa por industria y comercio, por una sociedad de hecho. Eso sí existe, y eso es imposible de considerar ilegítimo, porque ustedes mismos deben de conocer personas que forman parte de distintas organizaciones a distinto título. No es razonable pensar 80 unidades unipersonales, porque en realidad habría unipersonales que por la índole de la tarea que declaran como su actividad principal se estarían sumando, eso sería absolutamente ilógico. Pero que una persona que se inscriba como unipersonal y que participe además como socio en más de una sociedad es posible. 80 me parece mucho. Pero es mucho, claro. ¿Sabe por qué la pregunta? Porque en la medida que se conocieron los detalles que la jueza fue conociendo, que de hecho fue lo que motivó los otros procesamientos. Porque, por ejemplo, las madres de los que participaron... Sí, hay una señora de 84 años. Fueron procesadas. ¿Por qué fueron procesadas? Porque ambas son titulares también de empresas, pero lo insólito es que el joven de 23 años le gestionó hasta préstamos del BPS, mientras que, por ejemplo, a la otra persona cobró durante 6 meses un subsidio por desempleo. Entonces, a lo que voy es, o lo que estoy apuntando con la pregunta es... ¿Daría la sensación, a través de lo que la jueza hasta el momento ha podido saber de las maniobras de este joven, que había un profundo conocimiento de vulnerabilidades que evidentemente tiene el BPS, porque se manejó con absoluta impunidad? Quiero decir, no se preocupó de poner a su propia madre como titular de una empresa trucha, gestionarle un préstamo, sacarle un seguro de desempleo al otro, es decir... Lo pudo hacer. Obviamente ahora está, no está en la cárcel por esto, ya estaba, pero es decir, obviamente ahora esto se ha desbaratado. Pero la pregunta es, ¿no queda como que la sensación de que esas vulnerabilidades son demasiadas? A ver, nosotros, esta situación de estas personas y vinculando a estas personas que ahora resultaron todas presas, procesadas con presión, las venimos estudiando desde hace un tiempo y desde principios del año pasado poniéndoles un ojo muy atento. Y de hecho, las prestaciones que algunas de las situaciones que ahí se establecen que fueron solicitadas, que como si se hubieran pagado, lo que yo pude ver anoche, que también me fui tarde del banco, es que están solicitadas pero están denegadas. O o tienen un inicio de ejecución, pero fueron detenidas. No se terminó el cobro, digamos. Hay otras que sí, las cobraron enteras. Sí, de hecho la fiscal habla de 80 empresas fantasmas. No tenemos registro de 80 vinculados a... Muchas de ellas vigentes, dice la fiscal. Bueno, las vinculadas a la autora, este muchacho de 23 años, ¿sí? No hay ninguna. No hay ninguna. 700 inscripciones, ¿habla? Tampoco tenemos registradas 700 inscripciones. Son unas cuantas, ¿no? A ver, las de los 80 lo estoy sacando de lo que extracta de la sentencia el observador y habla de otra persona que es requerida por la justicia. Pero ese promotor respondía al ideólogo. Ese promotor respondía al ideólogo. Esta es la pregunta que puede ser delicada. Esta persona nosotros, hasta ayer, no me llegó como persona que estuviera involucrada en estos 5. Rosario. Ese que no se sabe el nombre, que es el promotor. Que está requerido, digamos, pero que no se sabe. Pero en cuanto sepamos quién es... Yo tengo agendado dentro de un rato hablar con el jefe de policía a ver si me puede dar algún dato que podamos ayudar para contribuir en esa investigación que también nos sirve a nosotros. Ahora, lo que le pregunto, para mí sería absolutamente imposible imaginar hacer algo así, por la sencilla razón de que no tengo el más mínimo conocimiento de cómo funciona el BPS. Evidentemente, estas personas, y acá está lo delicado de la pregunta, o tenían un profundo conocimiento de cómo se hace, cómo es esta operativa, o allí es donde puede entrar tal vez el asesoramiento, la participación o no sé qué de alguien desde dentro del BPS. Creo que es por ahí
que es donde va la investigación judicial? A ver. ¿O se puede tener ese conocimiento sin tener la experiencia de ser un funcionario del BPS? La organización está fuertemente informatizada como para que un funcionario pueda hacer alguna maniobra sin que sea detectado. Porque las computadoras son fantásticas, pero son muy alcahuetas. O sea, dan toda la información y eso nos queda registrado. Es una lógica de investigar un poco más, que nosotros vamos a investigar un poco más. Toda esta investigación que veníamos hasta ahora realizando, sin duda con todos estos elementos, va a significar que vamos a hacer una ampliación de esta investigación y vamos a seguir para adelante. Ahora, una de las cosas que... A ver, como yo les decía, nosotros denuncias penales por este tipo de situaciones de gente que hace maniobras vinculadas al servicio de salud, hace años que están en la vuelta. Ustedes se acordarán de lo que llamaban los gordos que andaban en la vuelta del Banco de Previsión Social. Nosotros los corrimos de allí y en algunos casos se lograron procesamientos. Los gordos eran lo que en la puerta del BPS te decían, sí, mutualista, 1.000, 1.500, mutualista. Digo, eso. Que han registrado en cámaras ocultas, en pila de veces. Esa gente, por efecto de acción y error, va conociendo algunas cosas que van pasando. Nosotros, todos los corralitos, hacemos cambios de control. Perdón, ¿y durante el año se fueron también esos? Porque esos gordos probablemente hayan mutado. Y capaz que alguno de estos es alguno de esos gordos. Claro, yo no descarto. Claro, con el conocimiento también del rubro. Claro, de toda la información. Que aunque se vayan haciendo cambios, ellos por ensayo-error van conociendo también los cambios que nosotros vamos haciendo. El tema es extremadamente delicado porque... Además, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para tomar medidas? Que está bien, acá puede haber unos decenas o algún ciento de personas que fueron dadas altas y bajas y se generaron cuotas FONASA que no debieron generarse. Pero al lado de eso hay 2,5 millones de personas que están bien y que le estamos pagando FONASA a las distintas instituciones correctamente. Entonces, tomar medidas implica analizar mucho el proceso para tomar las medidas adecuadas para evitar este tipo de cosas, pero sin afectar a la gente que legítimamente tiene derecho. Estamos hablando de derecho fundamental. Que además en este caso, una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho con Echevarría, porque realmente nos parece muy malo, es que se ha utilizado situaciones como las que tú decías, de gente sin poder económico y en muchas situaciones con problemas de discapacidad, con problemas de enfermedades importantes, que alegremente les dan unos dineros por su situación de estar en una situación compleja, los inscriben en un prestador privado y después la gente no tiene boleto ni para ir a la institución. Y que se atendían en la policlínica del barrio, que era lo que le quedaba a unas cuadras de ACE y que le podía seguir atendiendo su salud. Entonces, esto implica una falta no solo de un perjuicio económico, esto nos preocupa mucho por todo lo que significa la gente que quedó afectada por esta situación. Claro, hay toda una cuestión humana también. Sí, sí, la fiscal describe que, de hecho, el modus operandi será ir a los barrios, a los asentamientos, claro, y aprovechar la vulnerabilidad de esas personas y la necesidad económica. Por eso dice que los exime de tipificarle algún tipo de delito, porque fueron engañados totalmente. Sí, nosotros además desde la JUNASA, detectadas estas situaciones y con un asistente social que los visita y comprueba la situación, revertimos esas inscripciones. No solo caen a los 3 meses de que no aparezca en la empresa aporte por esa persona supuesta trabajadora, sino que además cuando detectamos estas situaciones y corroboramos que es una persona que está en una situación de carencia social, revertimos la situación y los habilitamos a volver a ACE. Vamos a despedir a María del Rosario, hoy directora de BPS. Me decía que allí al pasar, escuché que decía, voy a reunirme con el jefe de policía. Lo voy a llamar para generar una reunión, sí, por 2 razones. A ver, nosotros, como yo les decía, este proceso de investigación ya está iniciado. Pero ahora, a la luz de estas decisiones judiciales, se generan nuevas
nuevos elementos. Vamos a profundizar esta investigación, a darle toda la dimensión que tiene. El Ministerio del Interior, por las declaraciones del jefe de policía, tiene elementos que para nosotros son importantes. Sabemos de las limitaciones que tenemos todos por estar en un presumario, pero sí ponernos a las órdenes por toda la información y todo lo que podamos hacer. Está bien lo que nos dice un televidente que nos envía un mensaje, porque hasta ahora se ha mencionado a Círculo Católico como una de las mutualistas que tenía a un promotor realizando estas maniobras, pero se sabe que hay 5 instituciones más. Y dice un usuario, dice, ¿por qué no dicen el nombre? Porque como usuario quiero saber si mi institución a la que estoy afiliado hace estas cosas o no. ¿Quiénes son las otras? A ver, todo esto está en el marco del presumario y están hechas todas las denuncias, ha presentado toda la información en la sede de la doctora Astarico y en otras sedes, porque no es la única acción penal que anda en la vuelta. Sí. La JUNASA tiene otras iniciadas y nosotros también tenemos iniciadas. ¿Por qué no se habla del Círculo Católico? Porque está en el autoprocesamiento pidiendo la información. Si estuvieran las otras instituciones puestas en el auto de procesamiento, también las nombraríamos. Mientras tanto, el secreto de presumario no nos permite hacer ese comentario. Yo, obviamente, que no, estoy leyendo el portal de Subrayado. Le digo a este televidente que según versión periodística, que quede bien claro, es lo que maneja Subrayado, hay empleados de 7 mutualistas investigados por la estafa al FONASA. Es decir, que el abanico parecería ser bastante más amplio que el del Círculo Católico. Digo esto porque se han mencionado en reiteradas oportunidades. Son 43, así que... es mucho. Hay unas cuantas. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Gracias a ustedes por la oportunidad de aclarar nuestra situación. Muy bien. Así hemos estado con la directora del BPS en un tema que, como verán ustedes, bueno, recién está en el inicio. Vamos a ver también todo lo que desde el BPS se puede aportar para la investigación y todo lo que se pueda ir aclarando, que obviamente lo vamos a estar informando a todos ustedes.